Bienvenidos a Max Plus. En un mundo donde las historias duran horas, pero solo unas pocas logran atraparte desde el primer minuto, existen miniseries que no te dan respiro. No hay relleno, no hay episodios innecesarios. Solo tensión, giros inesperados y momentos que se quedan contigo mucho después de que todo termina. Hoy no vas a ver una lista cualquiera. Vas a descubrir historias que empiezan normales y terminan cambiándolo todo. Estas son 12 miniseries de HBO Max que puedes ver en un solo día, pero que no vas a poder olvidar. Pero antes de iniciar, me gustaría mucho si te tomas un momento y me regalas un me gusta y te suscribes al canal. Gracias por tu amable apoyo. Número 12. Chernobyl. Hay tragedias que quedan registradas en los libros de historia, y hay otras que revelan algo mucho más profundo. La verdad sobre cómo funcionan los sistemas cuando el poder se siente amenazado. Chernobyl es las dos cosas al mismo tiempo. Todo comienza en la madrugada del 26 de abril de 1986 con una explosión que nadie quiere reconocer por lo que realmente es. Las primeras horas son de negación. Las autoridades minimizan lo ocurrido, utilizan palabras cuidadosamente elegidas para no generar pánico, mientras el peligro invisible se expande silenciosamente más allá de cualquier perímetro que pudieran haber trazado. Bomberos son enviados sin información real sobre lo que enfrentan. Científicos que conocen la verdad se ven obligados a callar. Ciudadanos comunes son evacuados tarde, mal o directamente no son evacuados. Cada decisión tomada bajo presión política tiene consecuencias devastadoras que se medirán durante décadas, pero en medio de ese sistema diseñado para ocultar, hay personas que deciden no callar. La historia no es solo sobre la explosión, es sobre lo que ocurrió después, sobre quienes lucharon porque la verdad saliera a la luz sabiendo perfectamente el costo que eso tendría para ellos. Porque cuando el precio de mentir es tan alto, alguien tiene que enfrentarlo. Y alguien tiene que contarlo. Número 11. La noche. Todo puede cambiar en una sola noche. Esa es la premisa, y esta historia la lleva hasta sus últimas consecuencias. Un joven universitario de familia pakistaní decide salir una noche en busca de algo diferente, una experiencia fuera de su rutina habitual, un momento de libertad. Lo que encuentra en cambio es una situación que no puede explicar del todo ni siquiera a sí mismo. Despierta en un apartamento desconocido, con los recuerdos de la noche anterior fragmentados e incompletos, y con una realidad imposible de ignorar. Hay una mujer muerta, y él es el principal sospechoso. Lo que sigue no es solo una investigación criminal, es un descenso meticuloso y perturbador al interior de un sistema judicial que no fue diseñado para encontrar la verdad, sino para procesar casos. Cada detalle se convierte en evidencia, cada silencio se interpreta como culpa. Cada decisión dentro del sistema lo transforma lentamente en alguien diferente a quien era cuando entró. La culpa o inocencia del protagonista se vuelve casi secundaria frente a una pregunta más grande. ¿Puede alguien salir intacto de esa maquinaria? Porque no importa quién eras antes. Cuando entras, cambias. Y la pregunta más importante sigue suspendida en el aire. ¿Qué ocurrió realmente esa noche? Número 10. Mayor of Easttown. En los pueblos pequeños todos se conocen, y eso significa que todos saben algo. El problema es que nadie quiere hablar. Mare es detective en Easttown, Pensilvania, un lugar donde creció, donde todos la conocen, donde carga con una reputación construida durante años y con un pasado que no termina de soltar. Cuando aparece una joven asesinada, el caso recae sobre ella, y desde el primer momento queda claro que este no va a ser un caso ordinario. Cada pista que sigue la acerca al culpable, sí, pero también la acerca a heridas propias que lleva tiempo intentando ignorar. La investigación y su vida personal no pueden mantenerse separadas en un lugar tan pequeño. Las relaciones que tiene con la comunidad, los conflictos familiares que arrastra, las pérdidas que nunca procesó del todo, todo empieza a filtrarse en el caso de maneras que no puede controlar. Lo emocional pesa tanto como el misterio, a veces más, porque resolver el asesinato significa seguir cada hilo hasta el final, y algunos de esos hilos llevan directamente a ella misma. En un lugar donde todos esconden algo, la verdad nunca es simple, y a veces el mayor obstáculo para encontrarla eres tú mismo. Número 9. La escalera. Una mujer aparece muerta al pie de una escalera.
Su esposo dice que fue un accidente, y ahí comienza todo. Lo que en un primer momento podría parecer un caso trágico, pero relativamente claro, se convierte rápidamente en algo mucho más complejo. Las dudas surgen desde las primeras horas. La escena no termina de encajar del todo. Y cuando los investigadores empiezan a mirar más de cerca, el esposo, un escritor exitoso, se convierte en el centro de una investigación que lo cambiará todo. Lo extraordinario de esta historia es que no ofrece respuestas fáciles. A lo largo del proceso judicial, que se extiende durante años, la percepción de los hechos cambia constantemente. Nuevos testimonios reencuadran lo que parecía establecido, teorías que suenan imposibles ganan credibilidad, detalles que parecían irrelevantes se vuelven centrales, y el espectador se encuentra una y otra vez reevaluando lo que cree saber. ¿Fue un accidente? ¿Fue un crimen? ¿Hubo algo más? La respuesta depende en gran medida de a quién escuchas y en qué momento. Porque en este caso la verdad no es un punto fijo, es algo que cambia de forma según quien la cuenta, quien la interpreta y quien tiene más que ganar o perder con cada versión. Número 8. Estación 11. Una pandemia llega sin aviso, y en cuestión de días derriba todo lo que la civilización tardó siglos en construir. Las ciudades se vacían, los sistemas colapsan. El mundo que existía desaparece tan rápido que casi no hay tiempo para asimilarlo, pero esta historia no es sobre el fin, es sobre lo que viene después. A través de diferentes líneas temporales que se mueven con fluidez entre el antes, el durante y el 20 años después, se construye un retrato de lo que significa seguir siendo humano cuando todo lo demás se ha perdido. Una compañía de teatro itinerante recorre los asentamientos que quedaron, llevando obras de Shakespeare y música a comunidades que sobreviven entre ruinas. La pregunta que recorre toda la historia es simple y enorme al mismo tiempo. ¿Para qué sirve el arte cuando la supervivencia es lo único que importa? La respuesta que esta historia propone es que precisamente ahí, cuando todo lo material ha desaparecido, es cuando el arte y las conexiones humanas revelan su valor real, no como lujo, sino como necesidad. Porque incluso en el fin del mundo, hay cosas que no se pueden abandonar sin perder algo esencial de lo que somos. Número 7. Círculo completo. Todo comienza con un secuestro que sale mal desde el primer momento. Lo que debería haber sido una operación calculada se convierte en caos desde el principio, y ese caos inicial desata una cadena de consecuencias que nadie anticipó. Porque detrás de ese crimen aparentemente aislado hay una red de historias conectadas que van emergiendo capa por capa a medida que la investigación avanza. Hay personajes que parecen no tener ninguna relación entre sí, vidas que transcurren en mundos completamente distintos, decisiones tomadas en contextos separados que, vistas desde afuera, resultan estar profundamente entrelazadas. Cada uno tiene algo que ocultar. Cada uno actúa desde sus propias razones, sus propios miedos, sus propias necesidades, y cada acción genera consecuencias que se extienden mucho más allá de lo que cualquiera de ellos imaginó cuando tomó su decisión. La tensión no viene de un único punto de conflicto, viene de la acumulación, de ver cómo las piezas se acercan lentamente unas a otras, de entender antes que los personajes cómo todo está conectado, de esperar el momento en que las distintas líneas finalmente converjan, porque nada ocurrió por casualidad. Todo estaba conectado desde el principio, y cuando las piezas terminan de encajar, el cuadro completo es mucho más oscuro de lo que parecía. Número 6. Zona desmilitarizada. En un futuro que no resulta tan difícil de imaginar, Estados Unidos ha colapsado en una guerra civil que divide el país en facciones. En el centro del conflicto existe una franja de tierra que ningún bando controla del todo. Una zona desmilitarizada, donde las leyes dejaron de aplicarse y donde sobrevivir depende de reglas completamente distintas a las que cualquiera conocía. Manhattan se convirtió en esa zona, y es ahí donde una mujer decide entrar. No va por ideología, no va a pelear, va a encontrar a su hijo, del que fue separada años atrás cuando el caos comenzó. Esa búsqueda es su único objetivo y está dispuesta a lo que sea necesario para cumplirlo. Lo que encuentra adentro es un ecosistema brutal y fascinante al mismo tiempo. Comunidades que construyeron sus propias estructuras de poder en ausencia del Estado, líderes que surgieron del caos con agendas propias. Personas que aprendieron a sobrevivir inventando sus propias reglas en un territorio donde ninguna regla externa tiene peso.
Para moverse en ese mundo, tendrá que entenderlo. Y para entenderlo, tendrá que convertirse en algo diferente a lo que era cuando cruzó la frontera. Porque cuando el orden desaparece completamente, cada persona decide por sí misma qué está dispuesta a hacer para seguir adelante. Número 5. Objetos punzantes. Volver al lugar donde creciste debería ser familiar, debería sentirse como algo conocido, pero a veces los lugares que conocemos mejor son precisamente los más peligrosos. Camille es periodista y regresa a Wind Gap, Missouri, el pequeño pueblo donde creció, para cubrir una historia. 2 niñas han sido asesinadas y el caso no tiene respuesta. Es una asignación laboral, un trabajo. Eso es lo que se dice a sí misma. Pero desde el momento en que cruza la entrada del pueblo, queda claro que esto no va a poder mantenerse solo en el plano profesional. Los recuerdos emergen sin aviso. Las dinámicas familiares que dejó atrás siguen exactamente donde las dejó, tal vez más intensas, más cargadas. Su madre, su hermanastra, las relaciones rotas y los traumas que nunca terminó de procesar empiezan a mezclarse con la investigación de maneras que no puede controlar. La línea entre periodista y protagonista de su propia historia se vuelve cada vez más difusa, porque para llegar a la verdad sobre lo que está ocurriendo en Wind Gap, Camille tendrá que ir a lugares dentro de sí misma que lleva años evitando deliberadamente. Y a veces, para descubrir la verdad que buscas, tienes que enfrentarte primero a la que más duele. Número 4. El desmoronamiento. Hay vidas que parecen perfectas desde afuera, y esa perfección aparente es, en sí misma, una advertencia. Grace es una terapeuta exitosa en Nueva York. Tiene un matrimonio sólido, un hijo, una posición social envidiable, una vida construida con precisión a lo largo de años. Todo funciona, todo encaja, todo parece estar exactamente donde debería, hasta que una mujer aparece asesinada y su esposo desaparece. Lo que sigue es el desmoronamiento meticuloso de todo lo que Grace creía saber, sobre su matrimonio, sobre el hombre con quien eligió construir su vida, sobre su propio juicio. Porque si hay algo que hace esta historia con particular habilidad, es mostrar cómo la negación funciona, cómo la mente construye explicaciones para protegerse de verdades que no está lista para aceptar. Las dudas se acumulan, las versiones cambian, los detalles que antes parecían irrelevantes comienzan a cobrar un significado diferente bajo una nueva luz. Y mientras las piezas encajan lentamente, Grace tiene que enfrentarse a una pregunta que ninguna persona quiere hacerse. ¿Conoces realmente a la persona con quien vives? Porque no todo es lo que parece. Y algunas verdades, cuando finalmente emergen, son imposibles de ignorar. Número 3. Watchmen. En este mundo, los superhéroes existen, pero no son lo que las historias tradicionales prometieron que serían. La serie parte de una premisa que ya de por sí es perturbadora. ¿Qué ocurre cuando las personas con poder extraordinario existen dentro de sistemas políticos reales, con toda la corrupción, el racismo y las estructuras de control que eso implica? La respuesta que construye esta historia es compleja, incómoda y absolutamente necesaria. Ambientada en un Tulsa, Oklahoma, donde la tensión racial es el eje central del conflicto, la historia conecta un pasado histórico real, la masacre de Tulsa de 1921, con un presente ficcional donde ese pasado nunca fue verdaderamente resuelto, solo enterrado. Las máscaras son el símbolo central, ocultan identidades, sí, pero también ocultan verdades, motivaciones, heridas y agendas que los personajes no pueden o no quieren mostrar. A medida que la trama avanza y el pasado se conecta con el presente de maneras inesperadas, la historia plantea preguntas sobre el poder que van mucho más allá del género de los superhéroes. ¿Quién tiene el derecho de ejercer la justicia? ¿A quién protege realmente el sistema? ¿Y qué ocurre cuando la verdad que sale a la luz es más peligrosa que cualquier enemigo visible? Número 2. Band of Brothers. La guerra tiene una cara oficial, la que aparece en los libros, en los discursos, en los monumentos, y luego tiene otra cara, la que conocen quienes estuvieron ahí. Esta historia elige esa segunda cara. Siguiendo a la compañía Easy del 506 grado, regimiento de infantería de paracaidistas, desde su entrenamiento en Estados Unidos hasta el final de la Segunda Guerra Mundial en Europa, la serie construye un retrato humano del conflicto que pocas producciones han logrado igualar. No hay héroes sin miedo, no hay victorias limpias.
No hay batallas que se ganen sin dejar algo atrás, una parte de uno mismo que no regresa junto con el cuerpo. Lo que hay son hombres que aprendieron a depender unos de otros de una manera que solo es posible cuando la alternativa es morir. Vínculos formados bajo una presión que ninguna circunstancia normal podría generar. Lealtades que van más allá de la orden, del rango, del uniforme. Cada episodio lleva el nombre de un miembro real de la compañía, porque esto no es ficción construida alrededor de la historia. Es la historia de personas reales, contada con el respeto que eso exige. Porque más allá de las batallas, más allá de las estrategias y los mapas, lo que realmente importa son las personas que lo vivieron y lo que tuvieron que cargar el resto de sus vidas. Número 1. El pingüino. El poder no se hereda, no se recibe como un regalo ni llega por mérito reconocido. En el mundo criminal de Gotham, el poder se toma, y para tomarlo hay que estar dispuesto a pagar cualquier precio. Oswald Cobblepot no nació en la cima, no tiene el apellido correcto, no tiene los aliados correctos, no tiene ninguna de las ventajas que los que mandan dieron por sentadas toda su vida. Lo que tiene es algo diferente, y en ciertos contextos, más útil, la disposición absoluta a hacer lo que otros no están dispuestos a hacer. La historia comienza en el momento justo después del colapso del crimen organizado en Gotham, un vacío de poder, y los vacíos de poder no duran. Alguien los llena siempre. La pregunta es quién llega primero y con qué. Oswald llega con una inteligencia estratégica que sus rivales subestiman sistemáticamente. Cada movimiento es calculado. Cada alianza es temporal hasta que deja de serlo. Cada traición es anticipada o ejecutada antes de que pueda ser sufrida. En este juego no hay reglas permanentes, solo conveniencias que cambian y personas que no supieron leer el momento, porque en Gotham, como en cualquier estructura de poder real, solo sobrevive el más inteligente y a veces el más despiadado. Y así llegamos al final de este recorrido, 12 historias intensas, atrapantes y hechas para devorarlas en un solo día. Ahora dime tú, ¿cuál vas a ver primero? ¿Cuál crees que merece estar en el número 1? Te leo en los comentarios. Si te gustó este tipo de contenido, no olvides dejar tu like y suscribirte a Max Plus, porque aquí siempre encontrarás recomendaciones que valen cada minuto de tu tiempo. Nos vemos en el próximo video y recuerda, a veces las historias más cortas son las que más te marcan.